Hola, hola Marisela, Hola, mi amor, ¿cómo estás? con cara de loca, mira, ya me llamé a recoger el cabello. Mi cielo. Yo aquí sin luz, ¡Guau! No te lo puedo creer. créalo. Santo cielo. Y los estudiantes, Marisela, sin luz A también. las, son las 7:50, 10 para las 8. Sí, por eso, que ya deben estar por conectarse. Venía corriendo porque vengo de casa del doctor Basilio, que como, ay Dios, cómo habla. Mm. Y entonces, bueno, mira, te tengo una buena noticia. Ay, qué bueno. Cuéntamelo Una todo. buena noticia que tú tienes que ayudarme a ver cómo vamos a solventar este problema. Una buena noticia que es un problema, pero explícame. Que me va a ayudar a solventar este problema. Ya vamos a usar una agüita aquí que tengo en la mesita de noche. Déjame a ver qué página encuentro en mi libreta. Se supone que yo debería estar peinada, con mis labios pintaditos. Yo busco un peine, ya va. Espérate antes de que empiecen los alumnos. Ajá, dime, te estoy oyendo. Dime, ¿qué es lo que Mira, vamos a hacer? tú sabes que hay una doctora Ajá, que se llama Rayana. ya estamos grabando, ya está Nancy, Ok, están, Nancy también está lista. ya va. Ok, están viendo la imagen, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a hacer un repaso exactamente de todo lo que es la parte de cefalometría. Empezamos con los puntos. Ahora, porque no ando. Ok, voy a pasar todo esto. Voy a pasar lo más importante. Entonces comenzamos. Como hemos dicho, empezamos por, bueno, deberíamos empezar nación, punto orbital, A, B, pogonio, mentón, mentón, Ajá, gonio, orioncilla. Hacer un círculo. Voy a ajá. irme aquí. Voy a irme a la última radiografía. Ok. Cuando nosotros vemos Nation, que veo que tiene mucho problema con el punto Nation, vamos a ver huesos duros, 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 que son los frontales, con los huesos propios de la nariz, que son menos duros. Ok, vamos a ver esa parte dura que entra y los huesitos propios de la nariz que salen. Entonces, nosotros lo vemos radiográficamente aquí, huesos duros, 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 que son los huesos frontales con los huesos propios de la nariz. ¿Estamos? Nos vamos entonces. Voy a tratar de hacer como lo hemos visto hasta ahorita. Pasa que no lo tengo en orden acá. El silla está en la silla turca, valga la redundancia. Hacemos un círculo y en el centro marcamos el punto silla. Entonces ya tenemos el nacio. Vamos aquí al otro punto muy importante que vendría siendo, mira, aquí está el tranco aquí, hago el cierre completo, una circunferencia y en el centro marco el punto silla, que está en el centro, centro de la circunferencia. Luego nos vamos a la espina nasal anterior con la espina nasal posterior. ¿Por qué tenemos que saber el tamaño del maxilar superior? Porque al final está la espina nasal posterior que se combina con la vertical pterygoidea y esa vertical pterygoidea es la que nos va a dar el límite entre el maxilar superior y la base craneal. Y ella es importante para nosotros para poder hacer las extracciones, las distalizaciones del sector superior. Cuando vamos a hacerlo, lo primero que yo voy a ver, cuál es el tamaño que tengo del maxilar superior para ver si puedo distalizar. Si está la cordal como esta está aquí en esta radiografía, entonces nosotros hacemos extracción de la cordal
mido desde la vertical pteroidea pasando por la espina nasal posterior hasta la parte distal del molar. Y esa distancia es la que me va a dar para nosotros poder, voy a marcarla para que ustedes vean, para nosotros poder hacer la distalización de ese sector superior. Luego nos vamos acá, espina nasal anterior, que nos va a determinar el tamaño del maxilar. Luego nos vamos acá a la posterior, esta no marca aquí, espina nasal posterior, espina nasal anterior, marcamos el punto porio. El punto porio se encuentra en la parte más superior y anterior del conducto auditivo externo. Recuerden que la ojiva del cefalostato entra exactamente en el conducto auditivo externo y en la parte superior vamos a encontrar el punto porio. Hay varias estructuras que vamos a ver de que están en esa misma área. El conducto auditivo externo con el porio, con la ojiva del cefalostato, está lo que es la parte de la ala del efenoide y está aquí el cóndilo. Entonces nosotros buscamos esas tres estructuras y en la parte más superior y anterior de la cabeza del cóndilo, ahí nosotros vamos a conseguir el punto porio de la cabeza del cefalotato. No me pueden poner el porio por acá arriba ni por aquí atrás. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta ojiva que está aquí está en el conducto auditivo externo, aquí afuera, ahí mismito. Si yo lo marco más adentro, está en el conducto auditivo interno y ahí nadie va a marcar el punto porio. ¿Ok? Luego tenemos el punto D, que se encuentra en la sínfisis del mentón. Hacemos un círculo y en todo el centro de la sínfisis del mentón se encuentra el punto D, que va a corroborar si el maxilar está en posición protruida o retruida. Aquí, centro de la sínfisis del mentón, hacemos un círculo y en el centro se encuentra el punto D. Luego nos vamos al punto B. El punto B es la parte más depresiva y anterior del maxilar inferior. Más depresiva y anterior del maxilar inferior. Entonces, para yo saber cuál es la parte más depresiva, voy a agarrar una regla y me voy a venir desde adentro de la cefalometría para afuera. Exactamente donde me toque, ahí va a estar mi punto D. B de burro, no D, B. El punto A es la parte más depresiva y anterior del maxilar superior. Hay muchas controversias cuando ustedes están escribiendo o haciendo la cefalometría. Mira, hay que determinar cuándo es tejido y cuándo es hueso. Entonces, si yo tengo aquí la espina nasal anterior, que vendría siendo la base de la nariz, voy a hacer como especie de una C, y ese hueso en esa C, ahí está mi punto A, la parte más depresiva y anterior del maxilar superior. No lo puedo poner acá porque si no las raíces me las tengo por fuera. No las puedo poner para acá porque si no está en la raíz del diente. Esto que está aquí, este pedacito que está acá, es el punto A. Ese punto A, así como está aquí separado, es el que nos va a decir a nosotros si yo puedo hacer retracción, si yo puedo hacer un poquitico de cambio de torque, porque si está pegado el punto A la raíz, hay que trabajar retracciones con mucho cuidado, porque cualquier cambio de torque saca las raíces del punto A, la tabla externa. ¿Ok? Luego nos vamos al punto orbital. Vemos la radiografía, voy a poner aquí la radiografía, y cuando nosotros lo vemos en la literatura, es fácil. Vemos, marcamos. Vamos a marcar. Cuando dice el punto orbital, es la parte más inferior y anterior del piso de la órbita, más inferior y anterior del piso de la órbita. Entonces, esto que está aquí es la parte orbital, esto que está aquí es la parte orbital. Me voy a ir a la parte más anterior y ahí va a haber una pequeña depresión. Nosotros podemos tocarla. Ahí está mi depresión que se encuentra en la parte más inferior del piso de la órbita. ¿Ok? Luego tenemos el punto pogonio. Es la parte más protrusiva y anterior del maxilar inferior.
me voy a venir con una regla de afuera de la cefalometría para adentro. Y donde me toque, ahí va a estar el punto pogonio. Luego vamos a hacer un repaso de todos ellos. El punto natio es una bisectriz que va desde pogonio con mentón y lo voy a llevar exactamente a la curvatura de la sínfisis del mentón y ahí voy a colocar mi punto natio. Luego nos vamos al punto mentoniano. El punto mentoniano es el contorno de la sínfisis del mentón con lo que es la parte de la rama, el cuerpo mandibular, perdón, cuerpo mandibular, rama mandibular, cuerpo mandibular. Luego vamos al gonio. El gonio, al igual que el natio, fíjese que son DGG, natio, gonio, son bisectriz. Esa bisectriz va a ser por la parte posterior de la rama mandibular con el cuerpo mandibular, mentón para atrás, y aquí donde se intersectan los dos, ahí voy a llevarlo al ángulo goniaco y ahí va a estar mi punto gonio. Cuando son dos ramas, como esta que se ven aquí en la radiografía, entonces voy a tomar la intermedia, media por acá, intermedia por aquí, ¿ok? Y así, y saco la parte más posterior de la rama mandibular con mentón, cubriendo lo que es la parte del cuerpo mandibular hacia atrás, donde está la bisectriz, la proyecto en el ángulo goniaco y ahí está mi punto gonio. Ok, entonces, hagamos un repaso. Me voy para acá, voy a dejar de compartir y voy a poner esto en grande. Bueno, cuando me vea, aquí, así, sin luz aquí. Entonces tenemos nacio, orbital, punto A, punto B, punto pogonio, punto mentón, punto gonio, porio, silla. Si hacen ese círculo así, va a ser fácil de ustedes identificarlo. Vuelvo otra vez. Nacio, tóquense aquí, nacio, donde está frontal con los huesos propios de la nariz. Nacio, bajo por acá, orbital, punto A, punto B, punto pogonio, cuando toco aquí y me doy esta vueltecita aquí, mi punto pogonio, punto mentón, punto gonio, Bueno, porio, Julio, silla. sí, ok. Entonces es un círculo completo. Cuando voy a sacar el natio que está acá, entonces es una bisectriz que es de gonio con pogonio. Y aquí voy a tener mi punto natio. Tengo natio y tengo gonio, que los dos se sacan con una bisectriz. Natio y gonio, los dos se sacan con una bisectriz, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos esa circunferencia, nación, orbital, A, B, pogonio, Julio, mentón, mentón, gonio, Julio, gonio, porio, silla. No, ay, no no se se oye ni escucha. se ve. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces, dividimos la cefalometría en planos, planos sagitales y planos horizontales, planos sagitales y planos horizontales. Los planos sagitales es para identificar en qué posición se encuentra el maxilar superior con respecto a la base craneal, el maxilar inferior con respecto a la base craneal. Él es el que nos va a decir si el paciente es clase 1, clase 2, clase 3. ¿Ok? Entonces, en sentido sagital, vertical, el paciente SNA, voy a marcarlo aquí, me voy bien para abajo.
Aquí. No, CNA. Aquí. Entonces, silla nacio punto A. Voy a reflejar el maxilar superior ¿con quién? Con la base craneal. Él me va a decir si ese maxilar está protruido, está retruido o está normal con respecto a quién? A la base craneal. ¿Cuánto es lo que mide? 82 grados. Luego nos vamos, medimos acá, ya lo sabemos, lo medimos en la parte interna, silla nación punto A. Lo medimos adentro y debe medir 82 grados. Si está aumentado, hay una protrusión. ¿Qué? Dental, no. Protrusión esqueletal, porque no estoy nombrando diente, estoy nombrando hueso. Esqueletal, silla nación punto A. Protruido, retruido. ¿Quién? Los dientes. Lo normal es 82 grados. Luego nos vamos al silla nación punto B. Reflejamos la mandíbula con respecto a quién? A la base craneal. Y decimos si hay un prognatismo o retrognatismo. ¿Ok? Yo no tengo que decir prognatismo mandibular o retrognatismo mandibular, porque cuando yo hablo de prognatismo ya estoy hablando de mandíbula. Retrognatismo, prognatismo. Protrusión, retrusión. ¿Ok? Hay que aprenderse a bien lo que es la parte de los nombres. Entonces marco silla nación punto B. Yo quiero saber si realmente hay un retrognatismo. Entonces yo marco silla nación punto D y debe medir 76, 77. Generalmente ese nunca se toma en cuenta, pero ustedes tienen que saber porque si algunas veces aparecen SND, no van a saber qué es. Entonces, es el silla nación punto D, dentro de la sínfisis del mentón donde se encuentra el punto D, para corroborar de que hay un retrognatismo mandibular. ¿Ok? Luego nos vamos a la NANB. No tengo que marcarlo, simplemente resto el SNA menos el SNB, SNA menos el SNB. Y él me va a decir exactamente cuál es el paciente que tengo acá. Si está en una clase 1, en una clase 2 o en una clase 3. Ahora, esas tres clases lo vamos a identificar. Yo puedo tener un paciente 80, 90 en SNA y 88 SNB. El ANB, ¿cuánto me va a dar? 2 grados. Entonces, un paciente clase 1, pero con biprotruso. ¿Sí? ¿Me entendieron? Puedo marcar 90 SNA, 88 SNB. La diferencia entre SNA y SNB es 2 grados. Cuando es 2 grados, estamos hablando de un paciente clase 1. Ese clase 1 es con biprotrusión, porque están los dos maxilares protruidos. Puedo tener, voy a exagerar, 70 SNA y 68 SNB. ¿Cuánto es el ANB? 2 grados. ¿Pero va a estar igual que el anterior? No. Es un paciente clase 1 esqueletal, pero en retrognatismo o retrusión maxilar y mandibular. ¿Ok? Lo normal es 82, 80, resto ANB y me va a dar 2 grados. Y ahí yo digo que el paciente es un paciente clase 1 en condiciones normales porque el SNA es 82 y el SNB es 80. ¿Ok? Y este es el SND que va a corroborar que la mandíbula está protruida, está prognata o está retrognata. ¿Ok? Aquí en el centro. Entonces, vamos a hablar de los verticales.
solamente silla Nation con el punto A, silla Nation con el punto B, silla Nation con el punto D. Son esos tres nada más que ustedes van a aprenderse, que nos van a decir si el paciente es clase 1, clase 2, con protrusión o retrusión. Más nada. 82 grados. El ANB debe dar 2 grados. Si da más, entonces un paciente clase 2. Si da menos, entonces un paciente clase 3, negativo. Quiere Pero no decir, escucho. ¿cómo Sí. no oyen? ¿Aló? ¿Me oyen todos? Levanten la manito para saber si me oyen todos. Todos me oyen. ¿Quién no me oye? Ok, todos me están oyendo entonces. Nos vamos entonces a los planos horizontales. Doctora, disculpe, Dígame. una pregunta. Mi Pregunta. paciente en el silla nace en punto A y punto B, en Pero no ambos me escucho. dio 90. Ajá, entonces, Entonces, ajá, yo puse que tenía una protrusión, bi, biprotrusión. biprotrusión. Ok, 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 gracias. Biprotrusión porque tanto la maxila como la mandíbula está protruida. La que Ok, levantó la y en manito, el ANB yo le puse cero, porque exacto. como me dio 90 era cero. Entonces, un paciente que está vis a vis. Ok, ok, gracias pues. Ajá. La doctora que levantó la manito, Dame dígame, doc. el Ok. Entonces, vamos ahora a los ángulos horizontales. ¿Son cuántos ángulos horizontales vamos a ángulo tener? horizontal. 4. Ajá. Ok. Cuatro. ¿Cuatro o tres? Cuatro. Tenemos, el primero es Silla nación nace. silla. Nación silla con el plano mandibular. Ah, ok. Nación silla, plano mandibular. Todos los ángulos horizontales nos van a hablar de crecimiento. Crecimiento vertical o crecimiento horizontal. ¿Ok? Fíjense que ya no estoy hablando de clase 1, clase 2, clase 3. Estoy hablando de crecimiento vertical o horizontal. Entonces, el silla nacio, vamos a pasar aquí este. Me escucho. Me decía mi Tiene, teléfono que métete a ya va, ya va, ya va. Que no se va a conectar. Dame la clave aquí. ajá. Comprobar conexión. Mira para allá para atrás. Dame el ojo, te da para allá. Para, para la clave. ¿Ya? Entonces tenemos silla nacio plano mandibular, amarillo y rojo. Pero sin mayúscula. Ya, sin mayúscula. Vamos a esperar que la autora se Solo la- conecte. Ok, silla nace en plano mandibular, ok. Ajá. Lo normal es 32 grados, 31, 32 grados. ¿Viste por qué no se 32. escucha? Ay, mira, mira. Voy que me va a quedar poquita pila y ando sin luz. Entonces, silla nacio plano mandibular. Ese nos va a decir qué crecimiento tiene el paciente. Pongamos que el silla nacio plano mandibular nos da 40. ¿Qué estoy diciendo? Que tengo un paciente con crecimiento horizontal o vertical. 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 De muy mal pronóstico. Entre mayor sea el grado de crecimiento vertical, peor pronóstico tenemos ese paciente. Entonces, si nos da mayor de 32, 42, 52, 62, X, tengo un paciente con crecimiento vertical. ¿Ok? Si nos da menos 20, 18, entonces tengo un paciente con crecimiento horizontal. ¿Ok? Dale, te llamo ahorita.
Entonces, otro, están las especificaciones, 31, 32 grados, Tengo otro. ¿Cuál es el otro plano? Frankfurt. ¿Cuál es el Frankfurt? Porion, que está acá, con orbital, que está aquí. ¿Y con quién? Con el plano mandibular. Entonces, Mandibular. tenemos el segundo ángulo, que es Frankfurt con plano mandibular. Las medidas son 22, entonces tengo 32, 22 y después 14. Entonces, es fácil de aprender. Entonces, aquí Frankfurt, porio con orbital, con el plano mandibular, Mandibular. nos va a Mentón determinar con también si tiene un crecimiento vertical o un crecimiento horizontal. ¿Ok? Marco aquí orbital con porion que está aquí, plano mandibular. ¿Cuánto es el valor? 22 grados. Mayor de 22 grados, un paciente con crecimiento vertical. Menor de 22 grados, un paciente con crecimiento horizontal. ¿Ok? Y luego nos vamos al último, que es silla Nason con plano oclusal, donde se encuentran los incisivos entrelazados, conectados en anterior, con el mayor número de dientes conectados posteriormente. Y eso, lo normal es de 12 a 22. Lo normal es 14. Entonces tengo, mira, 32 el primer ángulo, 22 el 22 el segundo segundo. ángulo y 14 el tercer ángulo. Son tres ángulos que nos determinan qué tipo de crecimiento tiene mi paciente, si es vertical, si es horizontal. Tenemos que saber cuál es el crecimiento que tiene, porque de ahí va a depender si yo voy a hacer extracciones, si yo voy a hacer distalizaciones, cuál es el tratamiento adecuado para ese paciente para yo poder trabajarlo. Si no sé eso, no sé qué crees que tiene el paciente. Entonces, es un paciente que puede ser esqueletalmente un crecimiento vertical y tiene sus dientes normales. Yo distalizo y ¿qué va a pasar? Se va a abrir. Tiene un crecimiento vertical. Esqueletalmente es un crecimiento vertical. ¿Ok? Nos vamos. Entonces aquí está, incisivos, toque incisivo anterior con el mayor número de contacto posterior, con el nacioncilla. Entonces tenemos nacioncilla, plano oclusal, Frankfurt, plano mandibular y nacioncilla, plano mandibular. Son tres ángulos. La cefalometría es muy fácil. No le tengan miedo. Solamente se tienen que aprender los puntos. Al aprenderse los puntos, todo pasa muy rápido. Entonces, inclinación del plano oclusal, nacioncilla con plano oclusal, relación de la base craneal con los dientes. Ahí vamos a determinar si está crecimiento vertical o crecimiento horizontal. Hoy vimos, en la clase de hoy y de ayer y de hoy, vimos el 1 nación pogonio. Lo voy a reflejar aquí, aunque no es lo correcto, pero lo voy a reflejar. Entonces, nación que está acá, con pogonio que está aquí. Voy a ver en qué posición se encuentra el incisivo central inferior. Y de ahí que va desde 0 hasta 3, yo puedo determinar si voy a hacer una alineación con vestibularización o simplemente una alineación sin vestibularización, o si realmente está en 4 o está en 5 o está en 6, tengo que hacer entonces una extracción. ¿Ok? O un stripping. Entonces, vamos a ver la posición del incisivo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí para yo seguir o refresco algo más? Doctora, Dígame. para sacar las medidas que usted tiene marcado allí, eso es con el transportador, ¿verdad? Puedes hacerlo con el transportador, puedes hacerlo con la regla y el transportador, puedes hacerlo con un protractor. Normalmente se trabaja con un protractor, pero lo puedes hacer con la regla y Con este. Exactamente, exactamente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vanessa, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te aclara o quieres que te aclare algo más?
Ya va, yo creo que quiero algo más, pero déjame pensar. Ajá, Doctora, ¿puede dígame. repetir el plano Frankfurt? Esporion con orbital. Ya voy a buscarlo aquí. Aquí está. Orbital con porion y el plano mandibular. Lo medimos. Fíjense que todos estos ángulos de crecimiento lo vamos a medir en la parte posterior. ¿Cuánto debe medir eso? 22 grados. Mide más, tiene un crecimiento vertical. Mide menos, tiene un crecimiento horizontal. Mide más. Crecimiento vertical. Mayor de 22, crecimiento vertical. Menor de 22, crecimiento horizontal. Vamos a hablar un poquitico aquí del plano mandibular. Bueno, viene un paciente ahorita y yo voy a diagnosticar y no voy a hacer la cefalometría para saber qué paciente tengo. Sí, el plano mandibular, esta línea amarilla que está acá, creo que en algunas partes la tengo roja, voy a verificar aquí, no, amarilla. Sí, el plano mandibular, que es mentón góneo con la bisectriz aquí atrás, pasa por encima de la primera vértebra cervical, pasa por aquí, el paciente es de muy mal pronóstico. Es un paciente con un crecimiento vertical bastante grande. Es de muy mal pronóstico. Si pasa por el medio de la vértebra, entonces es un paciente con crecimiento normal. Si pasa por debajo, como en el caso este, pasa por debajo, Doctora, repita, si pasa por encima de la vértebra. es un crecimiento vertical. O sea, llega el paciente y yo voy a verificar qué crecimiento tiene antes de sentarme a hacer la cefalometría para poder agarrar el caso. Por ejemplo, si pasa, esta es la primera vértebra, este que está aquí es la primera vértebra. Si pasa por encima de la primera vértebra, el plano mentón es un crecimiento vertical de muy mal pronóstico. Si pasa por el medio, es un paciente con crecimiento normal. Y si pasa por debajo de la primera vértebra, que venga así, es un crecimiento horizontal. Está un poquito más, menos al centro, más abajo. Doc, o sea que eso es lo primero que tendríamos que hacer cuando empecemos la cefalometría, Ok, vamos a ver. medir el plano. Viene un paciente y me trae, doctora, ya le traje la cefalometría. Aquí la tiene. Bueno, entonces yo quiero ver qué paciente es el que va a sentar ahí. Entonces yo imaginariamente trazo una línea gonio-mentón y veo por dónde pasa para ver si tiene crecimiento. Por ejemplo, un paciente con una biprotrusión exagerada. Tiene una nacioncilla que debería de ser con plano mandibular de 32, lo tiene en 40. Tiene un Frankfurt con plano mandibular de 22, lo tiene en 32. Y tiene un nasoncilla con plano oclusal, lo tiene en 28. Es un paciente de un crecimiento vertical exagerado. Ya yo de antemano tengo que decirle a ese paciente que posiblemente sea para extracción. Va a ser para extracción porque no le puedo distalizar, no puedo alinear, tiene atresia, tiene un crecimiento vertical. Un paciente de muy mal pronóstico es un paciente que no puedo hacerle ningún tipo de tratamiento con un apiñamiento severo. ¿Qué otra cosa voy a ver? Que ese paciente no voy a poder braquear el segundo molar, porque si braqueo el segundo molar se me va a abrir la mordida porque esqueletalmente es abierto. Supongamos que yo no haga la cefalometría o no la entienda y el paciente viene con todos los dientes bien en oclusión, bien bonito, con un apiñamiento, pero en oclusión. Bueno, no te voy a hacer extracción porque está como en una pseudo clase 2 y empiezo a distalizar. Al mes, ¿cómo van a encontrar el paciente? Abierto. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento esqueletalmente, no estoy hablando dental, esqueletalmente abierto y yo no me di cuenta porque no hice la cefalometría porque no verifiqué. ¿Ok? Entonces, lo más importante son estos ángulos posteriores, saber cómo está crecimiento normal, crecimiento vertical o crecimiento horizontal. ¿Cuántos ángulos son? Tres ángulos. ¿Cuántos ángulos son anteriores? Tres ángulos. ¿Ok?
Sigamos. ¿Alguna pregunta? No. Ok, sigo. Entonces, voy a ver cómo se encuentran los dientes con respecto a la base craneal. Entonces, como es con la base craneal, todo lo que sea con la base craneal es nacioncilla con el incisivo central superior. Se mide en la parte de adentro y eso debe medir 103 grados. Mide más de 103 grados, quiere decir que ese diente está proinclinado con respecto a quién? A la base craneal. ¿Ok? Todo lo que sea reflejado con el nacioncillo es con la base craneal. Marcamos acá los ángulos anteriores. Marco nación punto A para saber si hay overjet o cómo está el overjet de ese paciente. Entonces marco N punto A, lo bajo al borde incisal del incisivo superior. Y eso me debe dar 4 milímetros. Si yo lo voy a medir en ángulo, con el eje longitudinal del central superior, con el NA en este sentido acá, y debe medir 22 grados. Entonces ahí hablamos de una protrusión dental y una proinclinación. Si el overjet que está aquí en rojo marca 20, 30, 10, 4, 8, más para arriba de 4, entonces quiere decir que tengo una protrusión dental, no esqueletal, dental. Si el ángulo aquí, que es con NA y el eje longitudinal del central superior, mide más de 22 grados, entonces tengo una proinclinación dental. ¿Ok? Fíjate, hablamos de protrusión en overjet, de proinclinación en ángulos. ¿Ok? Nos vamos acá. Este es el 1 nacioncilla con el 1 central, que mide 103 grados. Nos vamos a los inferiores. Como el superior lo medimos con la base craneal, el inferior lo vamos a medir ¿con quién? Con Con la mandíbula. cuerpo mandibular. Entonces, gonio, mentón, con el eje longitudinal del central. ¿Qué va a hacer esto? 90 grados acá. Lo voy a medir aquí. Vamos a ver si yo lo medí por aquí. Aquí está. 90 grados. Debe medir 90 grados. Es lo normal. Está más de 90 grados, está proinclinado. ¿Con respecto a quién? Al plano mandibular. Está retroinclinado. ¿Con respecto a quién? Al plano mandibular. ¿Ok? Y luego, igual que el superior, eje longitudinal central superior con el NB, y ahí yo voy a marcar el overjet de ese incisivo central superior. Acá. Vamos a ver aquí. Aquí. Voy, aquí. Aquí, overjet. Debe medir 4. Y en ángulo, eje longitudinal de central inferior, con el NB, este ángulo que está acá debe medir 25 grados. El superior mide 22, el inferior mide 25, ¿ok? Y así yo estoy reflejando cómo se encuentran los incisivos con respecto a la base craneal, los incisivos entre uno y el otro, que son las partes de biprotrusión dental, porque puedo tener un SNA de 82, un SNB de 80, el paciente está en clase 1, pero tengo una proinclinación y una protrusión dental. Entonces, este ángulo que está aquí debe medir 135 grados. ¿Cómo lo voy a medir? Eje longitudinal del central superior con el eje longitudinal del central inferior y lo mido en la parte de adentro. ¿Cuánto debe medir? 135 grados. Entonces, fíjense que son ángulos poquitos, son poquitos lo que debemos estudiar, ¿ok? Acá, profundidad, no. Ok. Ahora vamos a ver el perfil del paciente. Para marcar
el perfil del paciente, entonces tenemos la línea Holdaway, que es NB, que es paladar duro con paladar blando. NB, pogonio blando, pogonio duro, pogonio blando, pogonio duro. Toma este ángulo aquí y debe medir de 9 a 11 grados. ¿Con quién va el pogonio blando? Con pogonio blando con el labio superior. Y ese ángulo que está aquí, voy a ver qué tipo de perfil tengo. De 9 a 11 grados. Supongamos que tenga 15. ¿Qué perfil tiene? Esto está más para acá. ¿Qué perfil tiene? Está aumentado. Un perfil convexo. Tiene menos 2. Quiere decir que el pogonio va a dar para acá y entonces un paciente con un perfil cóncavo. Holdaway, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Cuando llenamos esto, entonces marcamos nacioncilla plano oclusal. Mide 14. Más de 14 es un crecimiento vertical. Menos de 14, crecimiento horizontal. Nacioncilla plano mandibular. Nacioncilla natio. Vamos a ver aquí ya. SNA, ¿qué me está diciendo esto? SNA, SNB, ANB, SND. Pacientes clase 1, clase 2, clase 3. Pacientes biprotruso. ¿Qué me está diciendo esto? Crecimiento vertical u horizontal. ¿Qué me dice esto? ¿Cómo se encuentran los incisivos con respecto a la base craneal? 1NA en grados 22 está proinclinado, protruido. 1NA en milímetros está protruido o retruido. 1NB 25 está proinclinado o retroinclinado. 1NB en milímetros está protruido o retruido. HNB de 9 a 11 grados. ¿Qué quiere decir esto? Perfil. Perfil es la línea Holdaway con NB. El NB es el perfil duro y la línea Holdaway es perfil blando. ¿El perfil blando por dónde pasa? Por pogonio blando y labio superior. Berbellón del labio superior. Y él con el perfil duro, que es NB, me va a dar si el perfil es cóncavo o convexo. ¿Alguna pregunta? Estoy aquí. ¿Alguna pregunta? Doctora, Dígame. eh, ¿puede repetir por dónde va la línea H? La línea H. Voy. La línea Holdaway va pogonio blando con el berbellón del labio superior. Y este ángulo que está aquí debe medir de 9 a 11 grados. Mayor de 11 grados, un perfil convexo. Menor de 11 grados, un perfil cóncavo. El perfil duro, ¿cuál es? Nacio con punto B. Nacio con pogonio. Ese ángulo me va a decir el perfil duro. Perfil duro. NB. N con el punto B. NB. NB. Con pogonio blando y berbellón del labio superior. Debe de medir de 9 a 11 grados. Ajá. ¿Cuál otra pregunta por acá? Doctora, esta clase queda grabada, ¿no? Sí. Ya la Ok. doctora Julia se la va a pasar. Pregunten. Estoy aquí. Me queda poquita pila. Doctora, Dígame. mire, le voy a mostrar aquí lo que yo ya tengo mi plano
Ajá, SNA, SNB, lo tengo listo. Ya esto está excelente. ajá. Tengo Y ya el mi plano ANB. marcado de Frankfurt, de plano mandibular y de silla nacio. Ok. ¿Ok? Que son los vendrían siendo los horizontales. Horizontales, que nos dan Ok. crecimiento. Crecimiento. Ok. ¿Qué pasa? Que yo no sé cómo colocar la regla. Ok. Vamos Ay, a ver. me daba pena, pero de verdad no lo sé. No, no importa. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo yo hago aquí porque estoy en casa y sin luz. Vas a colocar una regla acá. Ok, voy, ya déjame para Esta, más o ok. menos tener como la idea, porque ya los tengo marcados. Claro, me falta el último, que es Ujú, para medir el overjet, ok. ¿correcto? Pero vamos a marcar este primero. Pon Exacto. una regla en soporte, así. Le voy a... Veme aquí, Gabriela, ve aquí. Ajá. Una regla Esta, aquí. Una regla cualquiera. Esa, ok. Y yo voy a agarrar otra en el plano mandibular. ok, yo me pongo... Mamá, hazme el favor. Pon una Ah, en el plano mandibular. Pon una en el ok, plano. Vas a una en el medir plano mandibular. Sí, mandibular. sí, Ajá. Y esa la listo. vas a subir recta por una Así. guía que es vertical. Ok. Y la Ok, vas a subir hasta el plano, hasta el plano nasoncilla. ok, yo la pongo así y la voy a subir hasta el La plano. desliza hasta el nasoncilla. Aquí queda en el nacio. Ya le voy a mostrar cómo lo tengo para que vean. Ya va. Ajá. Ay, creo que aquí no logro colocar la cámara al revés. Déjeme ver. Ya va, dame un segundito a ver si logro colocar mi cámara al revés. Mira, mire, doctora. Ajá. Vamos a ver si. Ahí Ok. lo tengo en el plano mandibular. Ajá. Aquí lo tengo en el plano mandibular Ok. hasta Lo nacio, único ¿verdad? que la escuadra la vas a poner en posterior, no en anterior. Pon la escuadra. No, Ok, no, 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 no. Pon la voy. regla vertical. Pon la regla Ajá. vertical. Pon la regla vertical. Vertical, vertical. Exactamente. Y ahora vas a buscar la escuadra y la vas a cuadrar en el plano mandibular. Dale la vuelta al plano mandibular. Al plano mandibular. Ajá, exactamente. Y ahora vas a mover la regla que te quede paralela a eso. La regla, mami, la regla. Ya va, escúchame, escúchame, escúchame. Ok, Pon ese plano mandibular, pon la escuadra en el plano mandibular. Ponla en el plano mandibular. Exactamente. Ahora vas a poner la regla paralela a la escuadra para que ok, la puedas deslizar. Exactamente. Ahí la vas a deslizar y la vas a llevar hasta el nacioncilla. ok. De aquí la llevo Ruédala. hasta el nacioncilla. Ok, Rueda la escuadra, agarras la regla duro y rueda la escuadra, que es la que te va a guiar. Ahí está tu ángulo, plano mandibular, nacioncilla. ok. El primer plano es plano mandibular, nacioncilla, así. Exactamente. Y ese debe medir 32 grados. Si mide más, ya sabes que es un crecimiento vertical. Si mide medio, un crecimiento horizontal. Ok, Ok, marca el ángulo ahí, marca el ángulo, ok. trázalo sobre la Este, escuadra, lo ¿qué es traza. acá? Paca. Exactamente ahí. Ok. Muy Mamá, bien. hazme el favor. Ajá. Ahí está, Ahora ¿ves? lo vamos a medir. Lo medimos en este caso aquí. En ese ángulo es el que vas a medir nasoncilla, plano mandibular. Ok, doctora, ajá. ¿Y este cómo lo mido? Así, con Ahora, el, ninguna de esas te sirve. Vamos a medirlo. Ya va. Vamos a medirlo con la escuadrita pequeña, no sé cómo se llama. el Flotador. transportador. El transportador, exacto. Ya quita las Quito reglas las reglas. y ahora vamos a medirlo con el transportador. Mamá, hazme el favor. Doctora, un paciente con que ese ángulo le dé 30, pero ese Sí. paciente tiene todas las características de ser un paciente clase 3.
Bueno, que puede ser un paciente clase 3 con crecimiento vertical o clase 3 con crecimiento horizontal. Ok, vamos a medir. Mira, Ok, el transportador lo vas a colocar, dale vuelta al transportador, dale vuelta. Uno sobre un plano, no tiene que ir para abajo. Uno ok, sobre un plano, ok. así, exactamente. Uno sobre un plano y vas a medir el ángulo que está dentro, desde el punto cero hasta el ángulo que está aquí, que te da creo que 10, 20, 30, algo así es. Ya desde el punto cero y me da no, doctora, lo mido hasta aquí, ¿ves? Des- el ángulo que te da, vas a medir el El, ángulo. sí, Ahí lo tienes. exacto. Me da 30, doctora. Ve, mire, ve, Exactamente. aquí está Ahí, 30. ¿viste? Así vas a medir los demás, todo igual. Ok. Entonces, ya por lo menos ya sé medirlo, sé que me da entonces 30. Ok. Me parece que dentro de lo normal, ya va que estoy viendo aquí en la lacto el caso, el Se me plano va a acabar la mandibular pila. en lo normal es 32. Bueno, yo creo que está bueno, Está por debajo del plano o está en el medio. Tiene un crecimiento a tendencia a crecimiento horizontal. Si me apago, se apagó la bueno. computadora. Bueno, ¿Ok? ¿alguna otra chicas preguntas ¿Alguna para otra que chica? tengan chance? Pregunta. Si no, continúo yo hasta que se acabe la pila. Ya Doctora, está. yo estoy aquí en la consulta todavía, por eso no he hecho intervenciones, pero ahorita voy a escuchar la clase. Ok, Pero la ya le voy a... mayoría de las cosas yo las entiendo. Perfecto. Muy bien, doctora Díaz. Muy bien. Yo sé Ok. que usted es muy estudiosa también. La No, lo doctora que no Díaz. entendía era la posición de la regla para subir el plano mandibular y Ah, usted me enseñó que se coloca paralela y se va subiendo hacia arriba hasta llegar a la Frankfurt. exactamente. O al Doctora, plano nacional. doctor y Reini me va a explicar a mí. Ah, bueno. Bueno, Sí. Doctora, último plano. Entonces, dígame. ya me di el plano Nacioncilla. nacioncilla. Plano Entonces, mandibular. ok, ahora el de Frankfurt, igual con la regla en sentido Idéntico. vertical, Ahí te montas exactamente en el plano mandibular con Frankfurt, acá. plano mandibular y Frankfurt, plano mandibular. Lleva siempre la escuadra, ya va, mami. Lleva siempre la escuadra al plano. Y la otra es la que te va a decir cómo lo vas a deslizar. Ok, aquí tengo esta. Ajá. ¿Ese lo vas a llevar a cuál? Esa la voy a llevar al plano mandibular. No, nacioncilla. Ese es plano oclusal. ¿El plano oclusal con quién lo vas a medir? Con ¿Con Con nacioncilla. Frankfurt nacioncilla. o con nacioncilla? Nacioncilla con plano oclusal. Entonces, deslízalo hasta nacioncilla. Deslízalo hasta nacioncilla. Y lo vas a volver a medir ahí. En este caso sería así, ¿ves? Lo tendría que medir de esta manera, ¿ves? Para poder deslizarlo hacia nacioncilla, ¿Por ¿ves? qué hace esa manera? No. Te pones ¿No? la escuadra en el plano oclusal. Pon la escuadra en el plano oclusal. Ok, en el plano oclusal. Ajá. Y esa dirección vas a poner la regla. Pon la regla y ahora vas a deslizarlo para nacioncilla. Deslízalo, nacioncilla. Ahí está. Tienes que deslizarlo pegado de la regla, mami. Ok, ok, ok. Ella Ok. te va a guiar cómo lo va a deslizar. Si lo deslizas mal, te va a quedar mal el ángulo. Sí, sí, pero es más o menos para tener cómo lo iba a hacer, ¿me entiendes? Ok, Entonces perfecto. aquí paso el plano hasta acá. Entonces sería nacioncilla, plano cruzal, Nacio, nacioncilla, plano acá. oclusal. Y le pones ahí. A veces lo debemos hacer en colorcito. Sí, en este caso, nacioncilla, ¿dónde lo mediría aquí este plano? Donde te Aquí toque, mismo. ahí mismo. Lo vas a medir en nacioncilla donde te toque el ángulo. Ahí Ok. pones la regla El transportador así, y el en otro punto es cero. Frankfurt con plano mandibular. Y me da 20, doctora.
Ah, ok. Y lo Doctora, mañana a qué hora los normal es pacientes. Lo, Doctora, mañana a qué hora los normal es pacientes. 14. lo normal es 14. ¿Cómo? Lo normal es 14. 14. Entonces tiene un crecimiento vertical. Entonces hay que ver bien, marcas ahora el plano Nations, Frankfurt con plano mandibular. Pones otra vez Entonces, en el plano mandibular y lo llevas a Frankfurt. ok. Frankfurt Igualito, la sería escuadra en el de la órbita plano al... mandibular, Porion. Ok, 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 listo. Ok. Así ves. Y ahí pones la regla pegada a la escuadra y lo desliza hasta el Frankfurt. ¿Qué Deslízalo es hasta esto? Frankfurt, ahí. Y ahí vas a medir el ángulo. Exactamente. Este angulito que se haga acá, Y eso ¿verdad? debe dar 22 grados. Exactamente. Ok, Y eso ok, ahí lo vas a medir 22 grados. ok, listo, no, chica, gracias a Dios. Una pregunta, por favor. Gracias, doctora. Ajá. ¿Quién habla? Doctora, yo, Fernando, Dígame. el plano oclusal, ¿es con nación silla o con Orión órbita? Nacioncilla. Ay, no me digas que se le apagó el teléfono. Sí, diga, ¿me escuchó? Apagué. Voy otra vez aquí. Apagué para que no pase unos minutos sin decir nada. Sí, lo que él pregunta es nacioncilla, plano No. oclusal. Lo que ella me dijo ahorita, pues. Ok, entonces, aquí está. Nacioncilla, plano cruzal. Sí. Sí, ya. Nacioncilla, plano. Bueno, eh, creo que la doctora se quedó sin batería. La doctora se quedó sin batería. Chao, pues. Chao, pues. ¿O quieren que yo les dé la clase? No, 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 no. No, pero contéstame, que yo te contesto a ti. El plano oclusal es nación silla, ¿verdad? Nacioncilla, plano oclusal, sí. Nación silla. Ay, mamita. Tú estás más adelantada, nación ¿Quién va a dar la silla. clase? Plano No, la oclusal. doctora se quedó sin pila y no tiene luz. Posiblemente la luz le debería llegar como en 1 hora, 2 horas. Mm, ok. Bueno, Bueno, le toca a chao, Gabriela dar la chicas. clase. Ok. Bye. Se acabó. Hola, hola. Para los que se quedaron aquí.